Bueno, corresponde ahora hablar un poco sobre, insistir un poco sobre la parte de reparaciones, que es una de las más habituales facetas en las cuales recaemos en el régimen este de consorcios, ¿sí? Y es uno de los derechos fundamentales del copropietario, es decir, del dueño de un inmueble adosado o adherido a otro inmueble, a un componente de inmuebles individuales que suman, en definitiva, con sus partes privativas más las partes comunes, suman un inmueble en general sobre un mismo fondo compartido. Entonces tenemos al copropietario, titular de dominio de la unidad funcional, y a otros, al menos uno más, copropietario de otro inmueble o su parcela dentro de la misma estructura material y jurídica porque es indivisible, porque tiene ciertas restricciones y tiene ciertos derechos contemplados jurídicamente, ¿bien? Para este sistema en específico. Una de las cuestiones fundamentales de los copropietarios cuando vienen a integrar este sistema y conforman al menos una copropiedad, al menos de dos, infinita cantidad, de crear o generar la existencia de otra persona. Esta persona, de la cual hablamos continuamente, es el consorcio. Persona jurídica diferente a, a los dueños que no tienen ningún bien, en principio, salvo lo que le ingresa de dinero a su patrimonio propio. Y puede tener, por supuesto, negativo también, patrimonio negativo, si dispone más de lo que le ingresó. Esto lo mueve a través del órgano de las manos. Las manos es la administración, el órgano administrativo ejecutivo, denominado normalmente administrador, es un mandatario. ¿Bien? Y tenemos al órgano de fiscalización interno, que es el Consejo de Propietarios, ¿eh? El órgano de deliberación, debate y gobernación, que es la Asamblea de Copropietarios, el órgano más importante, el que dispone, que decide qué hacer con la vida en común de los consorcios. Bien, persona jurídica consorcio. Diferente a cada uno de sus componentes, pero integrado por la sumatoria de todos sus componentes o sus integrantes. Aunque su voluntad se exprese por el producto de ellos, es decir, por los que vienen a la asamblea, los que sesionan y los que resuelven. Más allá que no precisa, por supuesto, a todos. ¿Bien? Bueno, una de las facultades del copropietario, una de las obligaciones es pagar expensas, dijimos, estas son expensas, para mantener y conservar la edificación, tarea principal del consorcio, existencia y razón de ser del consorcio, confluir la voluntad de todo esto para materializar, focalizar o impregnar la conservación del edificio a través de proveedores a cuales contrata para que así lo hagan, ¿de acuerdo? La otra tarea fundamental es regular el uso de todos quienes conviven, residen, vienen o usan esta materialidad acá adentro, ¿no? La conducta de ellos, es decir, el uso. Entonces, conserva y regula el uso de los beneficiados por esta edificación. Están las tareas del sujeto y para eso contrata a terceros que ejecutan esas tareas de conservación y luego propiamente algunas de vigilancia de las conductas, por supuesto de reporte de conductas indebidas, y bien luego toma las acciones correspondientes para liquidar y ejecutar expensas cuando alguien lo aporta para conservar o para hacer cesar la conducta indebida de quien la está ejercitando en detrimento de la ley general, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, o de la ley interna, que es el reglamento de propiedad. Bien, entonces, decíamos, una de las obligaciones es pagar expensas, la otra comportarse debidamente. Y de sus derechos, uno es asistir a asamblea y ser parte de la resolución, deliberación y componente integrante de la determinación del camino a tomarlo en conjunto
ser asambleísta, y la otra de mantener en debida funcionalidad la unidad. Este es un derecho, que le mantenga a alguien, el consorcio, la correcta y perfecta funcionalidad de la unidad, ¿no? Bueno, habrá otro derecho en hacer cesar las conductas de otro, que es parte de lo mismo, de lo que le pide al consorcio, de lo que le reclama al consorcio. Es decir, lo integra en su órgano fundamental y luego le puede reclamar la conservación de la unidad o el cese de las conductas indebidas de otro que afectan efectivamente a la funcionalidad de la unidad. La unidad se puede ver afectada en su funcionalidad por falta de conservación o por conducta indebida de otros, por bienes privativos de otro o por conductas específicas de otros copropietarios o consorcistas. Bien, entonces decíamos, una de los derechos es reclamarle la restitución al perfecto estado de funcionalidad. Y esto lo hace a través de cualquier medio de comunicación. Y siempre establecemos el diálogo, la intimación, la mediación y el juicio como facetas o segmentos a ir abordando y extinguiendo antes de pasar al último, ¿no? Si bien algunos son voluntarios, el diálogo de la intimación pues llega a ser voluntario, la mediación, en este caso de reparación, es obligatorio antes de ir a un juicio, le debo exigir al consorcio, acá como requirente de la reparación y también como requerido, porque forma parte de esto, incluso puede venir a la asamblea. Lo lógico que en la mediación, cuando alguien repara la reparación, es que quien va a escuchar, el órgano que no toma decisiones, el administrador que no toma porque simplemente ejecuta, un órgano manos, que debe escuchar a la voz antes de hacer algo, antes de comprometer, debe escuchar la voz, entonces sin firmar ningún acuerdo debe volver a la asamblea, plantear el requerimiento, escuchar la determinación y trasladarla luego a la mediación. Bueno, este va a estar implicado en esta asamblea también, puede venir y confluir como copropietario que requirió al consorcio y escuchar y convencer a sus mismos vecinos o pares en la copropiedad, decirle, miren, lo que estoy reclamando acá en mediación, que tuve que llegar a mediación porque en estas etapas no fui escuchado, bueno, es esto, que se devuelva a mi unidad funcional, la conservación de vida. Y para ello no hay deslinde de responsabilidad del consorcio porque no hay culpa mía, es decir, no hay culpa del damnificado. Tampoco hay un caso fortuito por el cual el consorcio no debe responder y tampoco hay el hecho de un tercero por el cual el consorcio no deba responder, que son terceros ajenos a la comunidad consorcial, porque si no el consorcio debe responder porque debe designar. Luego veremos si el consorcio tiene acción de repetición o no contra la unidad generadora, eso es otra cosa, que la repetición luego de asumir la responsabilidad primaria, objetiva primaria. Bueno, entonces viene y le dice al consorcio, por cualquier medio fehaciente se lo comunica a las manos para que llamen a asamblea, lo oigan, lo escuchen acá en la etapa de diálogo o en la de intimación, intimando que convoque asamblea, y si ninguna está escuchado lo dirá en la mediación, y en la mediación deberá venir el órgano ejecutor a escuchar qué le dice una asamblea. Muchas veces este no viene y toma determinación acá, entonces termina en un juicio. En un juicio elige al abogado también, ni siquiera lo elige una asamblea. Esto es lo que pasa casi en el común de los casos, indebidamente pasa, y el juicio transita y llega a una sentencia donde el juez acaba casi siempre, por supuesto, determinando que señores copropietarios pongan un poco más de expensas para cubrir lo necesario para contratar a alguien que venga a recomponer la unidad. Al final se termina con una sentencia condenatoria del consorcio. Bueno, pero puede suceder que el copropietario afectado por la disfuncionalidad de la unidad pueda recomponer y no tener que transitar acumulando daño, es decir, con privación del uso o yendo a generar gastos de hotelería para él, para su familia, de aprovisionamiento, de proveeduría, de atuendos, de vestimenta, bueno, todo eso, la pérdida material que se sigue, de bienes privativos que se sigue produciendo en su unidad, consecuencia del daño devenido o transitado por partes comunes, normalmente son
pérdidas de cañerías, de agua, algunas veces de gas, algunas veces disfunción eléctrica, algunas veces agrietamiento de paredes, pero lo que genera el agrietamiento de paredes que impide la habitabilidad es el ingreso de agua, a veces por precipitaciones y no por agua interna, ni de provisión ni de desagote, que es por supuesto la peor, aguas hervidas. Bueno, entonces, más allá de cuál es el factor por el cual se genera el detrimento en la unidad funcional, en lugar de acumular daño hasta conseguir que una sentencia lo obligue a a contratar a quien puede suplir eso, porque se sabe que en arquitectura, por supuesto, todo se remienda, salvo que el edificio se desmorone o tenga una ruina total, o adquiera una ruina total. En su caso, se venderá el terreno como corresponde, los escombros, lo que fuere, y actuará el 2055 con las mayorías correspondientes, que es la previsión de cuando el edificio la edificación no sirve más, o puede ser reconstruida, pero a gran aporte, tremendo, porque es la reconstrucción, ya no es la conservación, es diferente a lo normal, es una reconstrucción. Entonces, decíamos, en vez de acumular daño, puede activar para reponerlo, reconstituirlo, refaccionarlo el copropietario. Bueno, entonces le dice al consorcio, mire que voy a gestionar la recomposición del daño porque usted se está demorando en hacerlo, en requerirle a los demás la expensa necesaria. Esa tarea, por supuesto, que la hace el administrador cuando liquida expensas. Entonces, cuando liquida expensas, porque recibió la demanda de la unidad que hay que poner un poco más de la expensa habitual para traer un contratista a repararla, bueno, liquida expensa y acá debe presupuestar más gasto. Pero bueno, a veces no lo hace, o bien lo hace y el presupuesto del nuevo gasto es falsea o patina ante el aporte habitual de quienes ahora no hacen el aporte total, entonces seguimos fallando con que la recaudación no es suficiente. Bueno, y opta las manos por invertirla en otro tipo de gasto que no es la reposición de la unidad. O bien puede pasar, ahora vemos cómo funciona esta cuestión de la cual vamos a hablar ahora, que se denomina oposición a reparaciones urgentes. Bien, de parte activada, instada por el propietario que quiere reponer su unidad y se encuentra con la negativa del consorcio o con la negativa de un vecino que no abre su bien privativo para poder sofocar al foco de producción. O bien el consorcio rechaza su reclamo a su derecho, no liquida más, no recauda más, no invierte para esto, o le niega la existencia del daño, o le niega que sea abordable consorcialmente porque cree que existe alguno de estos factores, que él se generó el daño o que lo hizo un tercero porque no debe responder o que fue consecuencia de un accidente de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, él lo quiere suplir para no generar más daño. O bien puede ser que el consorcio, advertido de la existencia del daño, quiere refaccionar, reponer y cumplir con su obligación, que es la de conservar bienes comunes. Entonces se dirige a la unidad funcional con los proveedores aptos para hacerlo a fin de brindar esa reposición del bien común, si las partes comunes de la unidad, y se niega a darle el acceso. Se niega a dar el acceso. Y uno se pregunta, ¿por qué se va a negar a dar el acceso si está acumulando daño? Bueno, a veces se niega a dar el acceso porque no quiere al proveedor y cree que tiene la facultad de elegir. En realidad, el copropietario no tiene la facultad de elegir al proveedor. Eso lo delegó, cuando ingresó al sistema se lo delegó a y consorcio se lo delega al administrador, salvo que una asamblea de copropietarios diga usted deberá contratar a fulano, fulano, fulano y no a fulano. Y si no dice nada la asamblea, como casi nunca funciona, le dejamos en manos libres de las manos de contratar a quien le parece que es el mejor, el idóneo o al que utiliza en otros
edificios, es decir, en otros consorcios. Bueno, entonces elige al proveedor y este cree que tiene la posibilidad de decir, no, este proveedor a mí no me gusta, no quiero a este proveedor. O bien se opone por la calidad de los materiales con los cuales le quieren refaccionar. O bien cree que tiene la facultad de negarse porque el presupuesto aceptado por él es, es superavitario o es desbordante o es desbordado respecto a uno que podía conseguir o porque quiere a su propio proveedor. Bueno, todas esas facultades en realidad no las tiene, las delegó y no las reasume. No las reasume salvo el caso del artículo 2054 que es la gestión útil, que ya la vimos en un capítulo especial cuando cumple con determinados prerequisitos para que pueda él optar por llevar adelante la reparación en su unidad. Que a esos efectos sí mencionamos en aquel momento que para llevar adelante la reparación en su propia unidad puede activar mientras tanto vía judicial una acción interdictal, es decir, rápida, sumarísima, que hace al derecho de propiedad, que no es una acción real en la cual se discutan títulos, pero sí es un interdicto más parecido a lo de la posesión, a los posesorios, que simplemente requiere la existencia de un residente que está afectado por un deterioro por el cual necesita o lo va a superar únicamente reponiendo partes comunes, que en principio tiene prohibido tocar, pero que acá pide tocar, pide autorización para tocar, no es que pida autorización, pero se vale de una necesidad de tocar esas partes comunes y presenta ante la justicia una acción de oposición a reparaciones urgentes. ¿De quién? ¿Quién se opone a que haga la reparación que él puede hacer porque desde su misma unidad sofoca la refacción? Bueno, si la sofocara desde su misma unidad no precisaría esta autorización judicial precisamente, pero como necesita acceder a otra unidad para sofocarla y dejar de producir y acumular daño, por negativa de otro copropietario a donde necesita acceder, puede activar, porque es damnificado, puede activar para que un juez autorice que el acceso, el juez autoriza el acceso, es decir, lo combina al otro una vez verificado que tiene que ingresar acá para parar y detener el daño. ¿Cómo lo verifica? Con un informe técnico. Con un informe técnico que tiene que dar la garantía de temporalidad, localización, puntualidad, oportunidad y magnitud y aseveración, por supuesto, de lógica constructiva para referenciarle a un juez que no está obligado a conocer sobre la materia de permeabilidad, de resistencia, elasticidad de materiales, sino que se lo da el informe técnico de un arquitecto, ingeniero, mayor de obra al menos, que asegura y asevera que para recomponer la perfecta función de esta unidad debe ingresar al piso superior o al colindante o algún otro de donde el cual el experto dice que deviene el foco de producción del daño y que agotando eso, acabando con eso, puede refaccionar la unidad funcional o puede al menos hacer cesar el daño, por lo menos hacer cesar el daño. Luego veremos si cumpliendo el 2054 puede él activar. Bien. ¿Cómo permite el juez el acceso a otra propiedad privativa? Bueno, con la fuerza pública. El juez ordena abrir por su propia voluntad o con utilización de la fuerza pública. Para eso predispone el allanamiento o predispone incluso la utilización de la fuerza policial, por eso se llama fuerza pública, para someter a quienes se opongan. E incluso los servicios de un cerrajero para abrir a la fuerza. Bien, tanto unidades privativas como sitios consorciales, por ejemplo, si es el tanque de agua el que está perdiendo e intimado el consorcio a través del representante legal para que suture o remiende o repare este daño que es el que me está produciendo a mí el perjuicio concreto, y esto es una terraza
inaccesible, porque es intransitable incluso. Bueno, entonces si el consorcio se niega a abrírmelo para que venga por mis propios medios y con mis fondos y mis proveedores a reponer o recomponer esta situación para que deje de producir daño, bueno, voy y se lo pido al juez por oposición a reparaciones urgentes. Quiere decir que podría llegar a existir el caso de que la oposición a reparaciones urgentes sea de un copropietario para con el consorcio, que el demandado sea el consorcio, cuando el consorcio tiene la posibilidad de permitirle el acceso a un espacio común, que no es de su uso exclusivo, por supuesto, y se niega de alguna manera para dejar de producir un daño. Pero el caso que se presenta normalmente es al revés, es del consorcio para con el copropietario, porque el consorcio quiere reparar y el copropietario se niega a dar el acceso. Ya decíamos, por estas cuestiones del proveedor, del presupuesto, de la oportunidad, también porque el proveedor le dice, bueno, voy a tal día, a tal hora, y esta persona dice, no, esos días no estoy en otro lado, no puedo, no tengo a quien dejarle la llave. Bueno, entonces hay que congeniarlo. Entonces se puede llegar a presentar que el consorcio quiere cumplir con su obligación de conservación y se niega indebida o injustificadamente. Entonces será el consorcio quien tiene que presentar un informe técnico de un profesional habilitado en la materia para hacerle saber a un juez que le permita, le autorice a darle acceso a la unidad funcional y repararla cumpliendo con su deber de conservación. Ahora, lo más interesante de este sistema recíproco es cuando se da que el copropietario pide una reparación, el consorcio la niega porque entiende que existe alguno de los factores de deslinde o porque realmente no puede recaudar dinero o no se esfuerza en recaudar dinero o los demás entienden que no se merece que recauden más dinero para recomponer su unidad y inicia una acción judicial de reparación, una acción judicial de daños y perjuicios contra el consorcio. No esta que es una interdictal, sino una acción ordinaria, de reparación. Pudiendo haber pasado por esta etapa, sí obligatoriamente por esta, por supuesto, y llega al juicio. Y el juicio comienza con el pedido, la demanda del copropietario para con el consorcio de venga el consorcio a repararme la unidad funcional. Y ahí es cuando el consorcio opta por defenderse, más allá de defenderse con la contestación de la demanda, defenderse con la oposición a reparaciones. Entonces lo que hace es, fuera del ámbito judicial, es decir, en la vía interna, viene e intima al propietario a que abra la puerta para reparar. Y le dice, no, momento, ya está judicializado, vaya a contestar la demanda y preséntese ahí. Allánese a la demanda o conciliemos en una audiencia judicial o transemos en un acuerdo extrajudicial y presentémoslo para su homologación en la demanda y lleguemos a una sentencia por conciliación, por transacción o por etapa probatoria y sentencia. Bueno, o por allanamiento. Entonces el consorcio le dice, no quiero ir al juicio, no se lo dice, ¿no? Pero viene e insiste con la intimación. Intimación ábrame que voy a reparar. Bueno, y ante la negativa de porque le dice está judicializado, vaya al juicio, tramítelo en el juicio, no le puedo abrir ahora, ¿por qué? Porque si le abro la unidad funcional, usted repara, no tiene sentido mi juicio, porque entonces habré consensuado extrajudicialmente lo que ahora estoy reclamando en la vía procesal y ante el Poder Judicial. Entonces, lo que está iniciado acá, acabémoslo acá. No lo vamos a acabar internamente, porque si no tengo que desistir de la demanda o va a caducar, que es peor, va a caducar la instancia, si usted ya contestó demandas generan honorarios en mi contra, bueno. Entonces, le dice, no, momento, ahora está judicializado, ya pasamos por estas etapas, usted hizo oído sordo, ahora llegó a juicio, ahora se acaba en el juicio. Intima para abrir diciéndole, hay reparaciones urgentes que además afectan a otro, que además afectan a otra unidad. Bueno, ¿cómo lo compone eso? A través de un informe técnico. Nuevamente, con sus proveedores dice que las reparaciones urgentes
son necesarias porque afectan a otra unidad funcional y se niega. La pregunta está, si el consorcio en el informe dice afectan a esta unidad, si dice afectan a esta unidad, bueno, entonces ante la recepción de la oposición a reparación, el juzgado dirá no es injustificada la oposición a reparar ahora porque ya está judicializado. Ahora, si establece que ese deterioro está perjudicando a otra y este no deja abrir, bueno, lo iniciará consorcio demandante y copropietario demandado, lo iniciará y el juez verá en un informe que está afectando a otro. Entonces lo llamará a audiencia a este y le dirá, señor, abra para que el consorcio extinga el foco de producción del daño. Y este le dirá, no, señor juez, está en etapa judicial esto, porque lo estoy reclamando por otro lado. Ahora no lo tiene que tocar el consorcio con su proveedor, porque si no, lo que sucede es que altera la prueba. Entonces, si el consorcio, si este le abre y el consorcio envía a sus proveedores, contratados por el consorcio, para que vuelvan la unidad a sus condiciones de funcionalidad, por supuesto que estos pueden alterar la prueba en la cual se demuestra que el consorcio no tenía responsabilidad objetiva, sino que activó alguno de estos factores. Y esto ha sucedido, sucede y sigue sucediendo en la vida práctica y no es ejemplo de laboratorio, que haya ido un proveedor del consorcio y haya quitado, modificado o tocado cañerías consorciales y se haya llevado flexibles de un calefón, la haya repuesto con otro y haya hecho un informe que las tareas de reparación se debieron a la pérdida de un flexible del calefón, que es un bien privativo. Entonces ahí involucró la culpa del copropietario. Parece muy maligno esto, pero en la práctica se da. Y sobre todo cuando las reparaciones son grandes. Entonces lo que hace el consorcio a través de la posición de reparaciones urgentes es ingresar a la unidad funcional y trastocar un poco los aditamentos de la prueba del foco de producción, o para morigerarlos, apaciguarlos, disfrazarlos, disimularlos, o bien para imputarle la culpa directa a para defenderse en un juicio de daños y perjuicios por reparación. Porque cuando llegue la pericia, acá en esta etapa, como esto es un interdicto y es sumarísimo, llega siempre antes que esto. Cuando va el perito, ya encuentra modificado acá, lo encuentra inalterado. Inalterado si no abre y tampoco opera de esta manera. O se opera de esta manera, que lo haga con una diligencia preliminar de la prueba pericial anticipada, para haber conservado esta prueba, no la materialidad, sino la prueba, para haber recabado la prueba de vida. Entonces, se suele dar esta oposición a reparación urgente, que muchas veces es un instrumento rápido que tiene toda la buena fe de ser útil para cuando una unidad no deja entrar injustificadamente. Normalmente pasa con unidades abandonadas, que no abandonadas definitivamente, sino que no habita nadie allí y provoca desde de una cañería común o desde una parte privativa, una extensión privativa provoca daños a otra y no hay nadie que abra para venir a sofocar rápidamente el foco de producción y evitar que el daño se siga produciendo a otras unidades. Bueno, esa es la idea primaria de la oposición a reparación urgente. El señor juez ve el informe, dice hay que entrar ahí o hay que entrar a esta, o hay que, bueno, cuando es del consorcio propietario funciona de esta manera, ¿no? Hay que entrar ahí a la unidad para extinguir el foco de producción y así lo habilita, y entonces si no hay nadie que responda operará un cerrajero, abrirán, repararán, pero con autorización judicial. No se puede ingresar a una propiedad privada sin autorización judicial. Acá no vale escribano, fiscal, nada. Bueno, fiscal no, causa penal, ¿no? Lógicamente no me refería a ese tipo de fiscalización, quiere decir miembros del consejo, fiscalización interna. Miembro del consejo no vale nada. Autorización para allanarlo un domicilio, juez, con la fuerza pública, con cerrajero, con los proveedores, con la administración o algún representante legal, allanar y recomponer. Pero la verdad que se utiliza malogradamente, porque se utiliza como mecanismo de defensa. Normalmente como mecanismo de defensa del consorcio, que ingresa para reparar y saldar la refacción que no había en todas estas etapas de haber sido reclamado, no la había operado,
y cuando llega a la instancia judicial rápidamente va a través de este recurso a ingresar a la fuerza, es decir, forzadamente, y reponer y reparar para extinguir el juicio en contra. Bueno, o bien funciona al revés, cuando el propietario quiere realmente y opera realmente para poder evacuar o extinguir el daño y el consorcio se opone indebidamente, bueno, la autorización para acceder. Aparte, como normalmente también sucede cuando el propietario del piso superior y se lo reclama el consorcio, que es quien le debería exigir el deber de conducta, pero el consorcio hace caso omiso, entonces el copropietario que quiere acceder a una unidad superior de donde se está produciendo el foco de producción, lógicamente en la oposición a reparaciones urgentes el juez le debiera exigir, además del informe, la notificación al consorcio para que el consorcio lo haga, porque el consorcio naturalmente es el que tiene esta acción, porque notificado el consorcio de la reparación que se necesita, debiera acudir a esta unidad a reparar el consorcio, con fondos propios, con autoridad propia, por supuesto, con proveedores propios. Si se encuentra con oposición de injustificada, bueno, operará el consorcio con esta medida sobre ¿de acuerdo? Pero no defensivamente contra quien termina acudiendo acá. Bueno, esos serían los lineamientos generales. A lo mejor quedó un poco enturbiado entre el ida y vuelta de la aplicación, pero es un recurso que existe para subsanar, para poder ingresar, allanar y recomponer una vertiente de producción de un daño con buena fe, por supuesto, y con un correspondiente informe, porque además el interdicto no da lugar a debate, no puede venir con otro informe que sea luego contemplado por el juez, no, el juez o hace caso o no. Muchas veces los jueces acá se extralimitan o exorbitan la interdicción de la oposición a la reparación y empiezan a nombrar peritos acá adentro, que no es el objetivo de la oposición. La oposición es para dar acceso, nada más. Acceso con un oficial de justicia que viene y da acceso con la fuerza pública sin ella, con cerrajero sin él, y constata que los proveedores entren y hagan su tarea nada más, pero no se mete en la tarea que tienen que hacer, porque eso es materia de un expediente ordinario de prueba de demanda de daños y perjuicios, no es de la oposición, no es de la oposición. Luego, si le reparan mal, obtendrá el daño y perjuicio para decir el consorcio cumplió indebidamente con la reparación normal que tenía que hacer. Pero muchas veces acá se nombran peritos y el perito empieza a ver puntos de perito, eso que no es, a mí, a nuestro parecer, por lo menos no es la idea de la ley, porque si no, está infringiendo las garantías constitucionales de debido derecho adjetivo de defensa en juicio, porque en un interdicto no hay prueba plena ni tampoco existen los recursos de apelabilidad normal que existen en otro tipo de juicio ordinario, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea de esta situación que se denomina oposición a reparaciones urgentes, artículo C23 ter del Código Procesal Civil Comercial de la Nación. Y es diferente al daño temido. El daño temido es del artículo C23 bis, artículo C23 bis del mismo Código Procesal Civil Comercial de la Nación, que por supuesto las legislaturas jurisdiccionales provinciales también lo tienen contemplado, a por lo menos seguro. Al daño temido no conozco con certeza, pero entiendo que sí, que es la producción de daño en otro inmueble ajeno a esto. El daño acá, en el mismo inmueble, funciona la oposición a reparaciones urgentes, mismo inmueble material y jurídicamente interconectado. Cuando deviene de otro inmueble que se está por derrumbar, que produce humos y olores intolerables, que afecta con alimañas, con invasión de animales infecciosos o cualquier otro o riesgo ambiental, cualquier otro perjuicio que esté produciendo un inmueble lindero o vecino, de otra propiedad ajena a esta comunidad, existe la posibilidad de activar por daño temido, que es otro interdicto, para que cese, para que un juez haga cesar ese foco de producción. Pero también ahí interviene la acción administrativa, porque, claro, como es la producción del daño de un inmueble hacia afuera del inmueble, interviene la
el rector de la ciudadanía y del orden ciudadano, que es, en este caso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de acciones administrativas de recupero de las condiciones normales de este inmueble para que no generen perjuicio a los demás, a los demás. Bueno, por eso la acción administrativa frena la acción judicial de daño temido. Bueno, es un poco de las características de la oposición a reparaciones urgentes, como a veces es fino y es delicada la apreciación, si está funcionando verdaderamente, si el informe está realmente compuesto o es una estratagema para evadir la ley o abusar de este derecho, si está confeccionado por alguien capacitado sin necesidad de nombrar un perito. Esto es el acceso, el cual facilita el acceso. Después ya nada más controla porque la eficiencia o no de las tareas, la cantidad de tareas, es una cuestión de vínculo entre ellos, lo que le debe o no. Y luego lo reclamará, si no, por el juicio de daños y perjuicios. Un poco hasta acá.